Hablar de terrorismo cada vez se vuelve más complicado. Conocer las causas, los efectos, las políticas que los distintos estados tienen que tener para enfrentarse a este gran problema. Hace pocas fechas un atentado conmocionó el mundo, sobre todo nuestro mundo, es decir, el occidente y también los Estados Unidos. Europa tembló porque en el corazón de Francia pasó algo que no sabíamos muy bien cómo calificar, aunque está ocurriendo en el mundo. Pues bien, para saber si ha habido un antes, un después, si el después es muy diferente a lo que teníamos, nos acompaña en este programa Florentino Portero, profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Gracias y bienvenido. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí. Podemos empezar quizá por ahí, por saber si hay un antes y un después de Charlie Hebdo. Parece que sí, pero por otra parte quizás que no conociéramos muy bien cuál era el antes y que lo que ha ocurrido podía ocurrir en cualquier parte y en cualquier momento. Yo creo que para poder responder bien a esa pregunta tenemos que disociar dos cosas que no son idénticas. Uno es el nivel de amenaza en el plano estrictamente de la seguridad y otro muy distinto es cómo la sociedad vive un acontecimiento determinado. En el primer plano, el de la seguridad, desde las Torres Gemelas no ha habido ningún cambio mayor. Entonces estábamos amenazados, ocurrió los atentados enormes de Madrid, de Londres, ha habido intentos afortunadamente abortados en un montón de países, incluido España, y en todo momento los cuerpos de seguridad, los de inteligencia, nos han venido diciendo tenemos un problema, estamos amenazados, unas gentes más bien fanáticas nos han declarado la guerra y no siempre conseguiremos llegar a tiempo. Justo antes del atentado de París, el gobierno francés alertó. Sabemos que vienen a golpear. Estamos trabajando, pero no necesariamente llegaremos a tiempo, porque no podemos controlar a todos. Así que, por favor, mucho cuidado. Estaba mentalizando a la sociedad. Y llegó el atentado, el esperado. No se pudo detener. Estaban demasiado preocupados tratando de vigilar a la gente que venía de Siria y, por lo tanto, no prestaban atención a los que habían estado previamente en Yemen. Y el golpe llegó de Yemen y no llegó de Siria. Pero no ha habido ningún cambio fundamental en cuanto al nivel de la amenaza y en el futuro, por lo menos en un futuro previsible, las cosas van a seguir igual. O sea, seguimos siendo objetivo de unas gentes que nos han declarado una guerra. A menudo, o la mayor parte de los casos, nuestros servicios de inteligencia y de policía llegarán a tiempo, pero no siempre. Y más tarde o más temprano, pues sufriremos un golpe. Cosa distinta es cómo la gente vive las cosas. Bueno, la sociedad quiere ser feliz, cosa que yo entiendo, yo también quiero ser feliz. Y a menudo para ser feliz decidimos no pensar demasiado en aquello que nos produce inquietud. Decidimos hace algún tiempo que lo de Torres Gemelas no tenía nada que ver con guerra, sino que era un problema puramente de terrorismo. Y por lo tanto la policía se encarga de eso y ya está, no tenemos que preocuparnos más. Bueno, la realidad no es así. Y sobre todo, por mucho que los políticos digan aquello que sus clientes quieren oír, los clientes son los electores, la realidad no va a cambiar. Los políticos quieren ganar elecciones y por lo tanto nunca van a reconocer la realidad de las cosas cuando esa realidad molesta, inquieta, preocupa a la gente. Queramos o no, nos encontramos ante algo que podemos llamar guerra, aunque no tenga nada que ver con una guerra clásica convencional. No estamos en el mundo de la Primera Guerra Mundial ni de la Segunda. Es algo que no viene de un estado concreto y que no se resuelve necesariamente en campos de batalla con divisiones acorazadas. Se practica el terrorismo, pero no solo se practica el terrorismo. Y sobre todo, el sujeto no es el terrorismo, porque el terrorismo es siempre medio, es un instrumento. Son los yihadistas, que son musulmanes extremistas. No estamos hablando del Islam, sino de musulmanes que viven el Islam de forma radical, fundamentalista, que en unos lugares combaten en forma de milicias y controlan territorios y en otro sencillamente golpean a Occidente para demostrar nuestra debilidad y para tratar de que cedamos allí donde ellos quieren que cedamos. Conocer, no obstante, el mundo árabe es muy complicado. Conocer lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Siria es complicadísimo. Verdaderamente llega un momento en que no sabes muy bien dónde debes posicionarte para ser hasta políticamente correcto o qué es lo que a un ciudadano de Occidente le beneficia más, si que esté el régimen que está o que verdaderamente lo que se dio en llamar los rebeldes ostenten el poder. En fin, no sabemos muy bien. Yemen, por otro lado, Nigeria es un auténtico desastre que no parece tampoco preocupar absolutamente a nadie.
miles de personas, casi millones, que se están desplazando de un lado a otro, por no hablar de los muertos, eso quizá no nos interese mucho porque conocer la raíz del problema, es verdad que son extremistas, pero parece que se multiplican, que cada vez hay más, y cada vez esa llamada está más cerca también de nosotros. Es evidente que el escenario se ha complicado muchísimo y que en la vida de los estados, como en la vida de las personas, es muy importante la gestión de los tiempos. Hay un momento en que puedes hacer algo y un momento en que ya llegas tarde. En el caso de Siria, que es por donde usted empezó, hubo un momento al principio donde había sectores relativamente moderados a los que había que ayudar para impedir que los más radicales hiciesen con el control. Hubo indecisión, hubo cobardía, hubo ganas de no complicarse la vida. Para cuando quisimos darnos cuenta ya no había moderados. Ahora es una guerra entre Irán de una parte, a través de la minoría chií que actualmente controla el gobierno oficial de Siria, y luego están los grupos vinculados a la yihad, sea el Frente Al-Nusra, que depende de Al-Qaeda, o sea el Estado Islámico, que se ha proclamado califato independiente, pero que son igual de peligrosos y que en el fondo piensan lo mismo. ¿Qué hacer? Pues la verdad es que es muy complicado, porque sí, como está haciendo Estados Unidos, bombardea sistemáticamente a los extremistas suníes, está haciendo el juego a Irán. Irán está ganando la guerra gracias al contribuyente occidental. ¿Realmente el contribuyente occidental quiere que Irán controle desde el Golfo hasta Líbano? Ese es el objetivo, ese es el interés fundamental, porque eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Bueno, no se puede un día, como decíamos los occidentales, exigir que el gobierno de Al-Assad abandone Siria y a continuación empezar a bombardear a los contrarios. No hay una visión, se actúa muy en el corto plazo. En otros casos, el caso de Libia, el caso de Nigeria, pues nos encontramos con que por una parte los gobiernos no quieren alarmar a la población y que los gobiernos entre sí tienen dificultad para llegar a fijar estrategias en largo plazo. Y es que cuando uno tiene un problema como el de Libia o un problema como el de Nigeria, no cabe actuar en el corto plazo. No es un in-out, no voy, doy un golpe y me vuelvo. Hay que estabilizar países. Eso implica tiempo, que es lo que los occidentales por encima de todo quieren evitar. Hemos salido apresuradamente de Afganistán y de Irak y ha pasado lo que ha pasado. Como no queremos comprometernos en otros sitios, sencillamente la situación continúa deteriorándose y nuestro miedo, fundamentalmente como españoles, es qué efecto puede tener eso sobre nuestros vecinos inmediatos, básicamente sobre Argelia y sobre Marruecos. Lo que ocurra allí tendrá que ver muchísimo con el futuro de España en las próximas décadas. Hablaremos a continuación de España y de esos focos que tenemos pues dentro de nuestro país, en las ciudades autónomas sobre todo. Pero antes, lo que parece deducirse de lo que nos está diciendo es que verdaderamente el debate es un debate muy superficial. Da la impresión de que, bueno, vienen los malos, vienen los terroristas, ya vengan de Al-Qaeda, ya vengan del Estado Islámico, nos van a golpear, nos golpean, se van, nosotros atacamos e intentamos reducirlos. Pero el mundo de las ideas y el mundo que está verdaderamente en expansión, ese no se ataja de ninguna manera. No sé si se podría hacer, pero parece un debate, como digo, superficial. En Europa estamos viendo dos debates distintos. Uno, el de los profesionales. Y podemos hablar de un policía nacional, de un guardia civil, de un agente del Centro Nacional de Inteligencia o del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, hablando de España y sus equivalentes en Francia y Alemania, junto con el mundo académico, con las empresas de seguridad que trabajan en el tema. En lo fundamental hay un acuerdo absoluto sobre cuál es la naturaleza de la amenaza, cuáles los riesgos, qué es lo que se puede hacer para tratar de contener. Pero ese debate queda cerrado, queda aislado de la sociedad y se realiza en ámbitos estrictamente profesionales. Luego está el otro debate, que es el que genera los medios de comunicación cuando dan una noticia, que normalmente no es buena, y que por lo tanto provoca alarma, y a continuación los políticos empiezan a decir cosas como estamos seguros, no hay por qué preocuparse, pero aumentamos el nivel de alarma, pero aumentamos el dispositivo policial, pero cambiamos las normas, pero cuidado con provocar islamofobia. Cuando los gobiernos dicen cosas contradictorias, la gente que no conoce los temas no es capaz de entender exactamente de qué está pasando, pero perciben que el gobierno está en contradicción. Y ese discurso político contradictorio genera aún más alarma ante la población porque se dan cuenta de que algo está fallando. La población verdaderamente está alarmada, Europa está alarmada, supongo que quizá los Estados Unidos lo han estado ya hace tiempo, pero estas medidas de las que nos habla son medidas más bien de
reprimir, el que no entren, el que no pasen, aunque luego también pasan ciertas cosas como que sí, se vigila Siria, pero están llegando de Siria y ahí no parece haber control, están controlados, pero han podido atentar gente que ha ido y ha vuelto. Este es el panorama que tenemos, solamente con medidas policiales, que no digo que no sean importantes, son importantísimas, y también el que los estados se pongan de acuerdo para cooperar es muy importante, pero habrá que hacer algo más, porque además está dentro del corazón de las naciones, está entrando ya, no digamos Francia, también en España y en otros países de Europa. La naturaleza del problema es compleja y eso desanima a los políticos a explicarlo. Porque es difícil decir, mire, esto es un conflicto interno del Islam, de musulmanes contra musulmanes, de formas distintas de entender el Islam y del papel del Islam en un mundo globalizado. Y finalmente lo están resolviendo mediante las armas. El Islam está en todas partes, por lo tanto los conflictos internos en el Islam no se están resolviendo solo en Siria. También se resuelven en Madrid, y en París, y en Londres, y en Washington, y en Los Ángeles, y en Melbourne, de una parte. Por otra parte, las consecuencias de esos conflictos llevan a movimientos migratorios, a pobreza. La pobreza puede generar o no mayor radicalismo, y que también las consecuencias se convierten en motores de cambio. Y todo eso hay que entenderlo en su conjunto. Por lo tanto, cuando hablamos de seguridad, tenemos que tener en cuenta cómo nos afecta la guerra en Libia, cómo nos afecta la posible desestabilización de Argelia o Marruecos, y al mismo tiempo cómo controlamos nuestras fronteras y al mismo tiempo cómo integramos a las comunidades musulmanas que son europeas dentro de un mundo europeo. Cuando tampoco tenemos muy claro qué quiere decir Europa ni cuál es el ideario europeo si es que este existe. Ha llamado precisamente la atención los mensajes de los terroristas franceses, porque en realidad eran franceses. Sí, puramente franceses. Ni siquiera hablaban demasiado bien el árabe, más bien lo hablaban mal, que han nacido en Francia, que se han criado y han estudiado en una escuela laica, supongo, porque es el ideario francés, cómo de repente se convierten en ciudadanos no franceses en absoluto y desentendidos de sus amigos hasta ese momento, o de por lo menos sus conciudadanos. Esto puede ocurrir, como dice, a todos los niveles, también en nuestro país. Me gustaría detenerme precisamente por esa amenaza en Marruecos, en Argelia, de contaminación, en Ceuta y Melilla, que lo tienen un poco todo. Se pueden radicalizar. Por otro lado, hay una población juvenil muy grande y con un índice de paro terrible, sin demasiados estudios y sin demasiado futuro. El tema, como se da en una extensión territorial enorme, vemos en ese enorme espacio procesos distintos. Nos encontramos, por ejemplo, el caso del joven de clase media o media alta que viaja a estudiar a un país occidental y, viniendo de una familia absolutamente moderada y cosmopolita, sufre una crisis de identidad en el país de destino, entra en los ámbitos islamistas y finalmente del islamismo, es decir, de la visión puritana y radical del Islam, opta por la yihad, que es la violencia. Ese es el caso, por ejemplo, de algunos de los autores de los atentados de Nueva York y Washington. El tema que más nos afecta a nosotros tiene que ver con crisis de identidad, pero no de gente que tiene recursos suficientes y que tiene una expectativa de vida interesante, sino que por el contrario no tiene un futuro claro. Está entre dos culturas, la cultura, digamos, occidental, que es en la que más cómodamente se está moviendo, no le está ofreciendo un futuro, se convierte en un paria, muy a menudo en un delincuente. La yihad se nutre del mundo de la delincuencia, de la droga y demás, y de las cárceles, y poco a poco empieza a pensar que la única forma de ser alguien, de sentirse orgulloso de sí mismo, es a través de la yihad. Eso que le convierte de un paria, de un vendedor de droga, a alguien respetado y admirado por su entorno. Esos procesos se dan sobre todo donde las culturas se encuentran. Por lo tanto, se va a dar menos en el interior de Marruecos y más en el entorno de Ceuta y Melilla, a ambos lados de la frontera, porque es donde las culturas se encuentran. En espacios, digamos, tradicionalmente islámicos, lo que hay es un Islam tradicional, que nos parecerá más arcaico o más moderno, es otra historia, pero donde la yihad es menos frecuente. Donde es más fácil es allí donde se encuentran las culturas. Detectar precisamente estos focos, intentar pues arreglar lo que se pueda,
pues también es una labor importante de los estados. Si estamos hablando en este momento de Ceuta y Melilla, pues supongo que desde los distintos gobiernos, en este momento del gobierno que tenemos, tendrán que actuar de alguna manera, no solamente con represión o metiéndolo a la cárcel, que también, sino intentar ver qué es lo que está ocurriendo y tomar las medidas que se puedan. Yo no digo que se pueda todo, pero algo se podrá hacer también en este sentido. Desde luego, y es evidente que los servicios de inteligencia, que la policía están particularmente volcadas en estas ciudades y que estas ciudades han tenido éxitos muy importantes. Son ciudades muy distintas. Tendemos a pensar que son gemelas y de gemelas no tienen nada. La diferencia fundamental es que en Melilla está lejos y Ceuta está cerca. En Melilla la población que vive duerme en Melilla. En Ceuta estamos viendo cómo, precisamente por el crecimiento del islamismo, de una actitud más incómoda por parte de los musulmanes, muchos no musulmanes trabajan en Ceuta pero duermen en Algeciras o en el entorno de Algeciras. Están abandonando la ciudad. Esto evidentemente no ayuda. Los colegios empiezan a convertirse en crecientemente musulmanes y por lo tanto los procesos de integración tienden a estancarse. Es muy importante que recuperemos la vida en Ceuta para que de esta forma el islamismo pueda ser contenido. Y desde luego que en los dos barrios problemáticos, el barrio de Melilla y el de Ceuta, la policía sea capaz de entrar y de poner orden y de impedir que determinados imanes continúen haciendo el trabajo que están haciendo. Es curioso y solamente aquí hacen una pequeña anotación. Cuando hablamos de Melilla, quizá lo que es en los distintos noticiarios, pues la vemos mucho más a menudo por aquello de la valla. Sin embargo, hay que decir que la valla, lo que pasan, los que traspasan o los que saltan, son en general subsaharianos. Son problemas totalmente distintos. Una cosa es el problema de la inmigración y otra cosa es el problema del islamismo. Y para nada debemos juntarlos. La gente que está realmente optando por la yihad no ha entrado por la valla, saltando la valla. O son españoles o cruzan la frontera con tranquilidad. Son situaciones totalmente distintas. No debemos confundir la emigración. Más, el mundo de la valla es un mundo subsahariano. El mundo de la yihad es fundamentalmente, no exclusivamente, pero fundamentalmente un problema magrebí. Soluciones, a lo largo del programa, pues se han apuntado algunas. La realidad es que es un tema muy complejo en el que muchas naciones están involucradas. Se intentan dar soluciones, pero ese estado de felicidad del ciudadano impide muchas veces que conozcamos la realidad de lo que tenemos en nuestro propio país. Cuando los problemas tienen la magnitud de este, que afectan a muchos países, no es posible pensar que un Estado-nación como España pueda reaccionar de forma eficaz. O sea, España no puede ser un actor de referencia en Libia, en Nigeria o en Siria. Esto es un tema que tiene que resolverse desde la Unión Europea, que en estos momentos no está en estas cosas. Porque los europeos no tenemos una visión conjunta, una visión común, mejor dicho. Y por lo tanto no somos capaces de tener una política frente al yihadismo en nuestras fronteras. Eso de una parte. Por otro lado, tenemos que ser conscientes de que si nosotros no defendemos la ley, ellos, los yihadistas, no lo van a hacer. Por lo tanto, hay que exigir firmeza a nuestros gobiernos para que la ley común, la ley, se cumpla. Y de esta forma impedir que determinados grupos adopten posiciones contrarias a la ley, vivan fuera de la ley común dentro del propio territorio nacional. Por otro lado, habrá que ir adaptando la normativa a nuestras necesidades de seguridad. Y evidentemente el Ministerio del Interior está en eso, no es fácil, pero no podemos defendernos del yihadismo con normas propias de la lucha contra el terrorismo etarra, por poner un ejemplo. Y para finalizar, comenzábamos el programa preguntándonos qué pasa después de Charlie Hebdo. Profesor Portero. Pues después de Charlie Hebdo parece que hemos descubierto el Mediterráneo, cuando el Mediterráneo llevaba allí muchísimo tiempo, y ahora lo que tenemos es que entender cuál es la naturaleza de la amenaza para reaccionar de forma apropiada. Mucho de lo que se ha hecho en torno a Charlie Hebdo ha sido un error, o mejor dicho, ha sido lo que Al-Qaeda quería que hiciéramos. Y hacer el juego a Al-Qaeda no es la opción más inteligente. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de reaccionar no solamente en favor de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra forma de entender la vida y de nuestra libertad, sino de tal manera que eso no sirva para alimentar el islamismo. Dar importancia a un golpe es hacer el juego a Al-Qaeda. Publicar muchas portadas ofendiendo al profeta es lo que Al-Qaeda quiere.
Y esos millones o cientos de miles de portadas seguro que han empujado a muchos jóvenes musulmanes hacia la yihad. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que entender mejor al enemigo, porque tenemos un enemigo que no tiene por qué ser tan peligroso como lo fue en su momento la Unión Soviética, pero que nos quiere complicar la vida. Y si no entendemos a qué juega y qué busca, sencillamente reaccionamos como él quiere. Es correcto, es normal, es previsible que un toro entre al capote, porque muy listo no es. Será bravo, pero listo no. Si nosotros nos comportamos como un toro, demostrando bravura y tan poca cabeza como el toro, acabaremos como el toro. Pues muchísimas gracias, profesor Portero. Un placer.